Shalom a todos, muchas bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el video del día de hoy voy a compartir con todos ustedes. Yo sé que hay mucha gente que le gusta cuando yo hago vídeos compartiendo los últimos libros de Cábala que he ido adquiriendo. Así que hoy quiero compartirles algunos de los últimos libros que he adquirido. Precisamente ayer estuve por una librería muy importante aquí en Israel donde tienen una muy buena sección de libros de Kabbalah. Realmente tienen todo como varios estantes gigantescos llenos de literatura cabalística, desde la Cábala antigua, desde textos mágicos, Cábala Maasid, los textos clásicos de la Merkabah, los textos de Rabbi Abraham Abulafia, los textos de los Mekubalim de la Yeshiva Betel, y así una serie de literatura que muy valiosa. Todos estos materiales, por supuesto, están en hebreo. Ya sabemos que para nosotros no hay idioma que supere el hebreo. Es el idioma del pueblo de Israel, es el idioma del pueblo judío, pero además es el idioma, es la Shona Kodesh, el lenguaje santo, Kodesh, Kedushá, santidad, Kadosh, santo. Es el lenguaje como que sabemos que Akadosh Baruj Hu utilizó para crear el mundo. Entonces, es cierto que puedan existir ciertas traducciones de ciertos materiales, pero de los textos más importantes no hay traducciones. Y aquella persona que ha de saber que toda traducción a cualquier idioma nunca es el original, siempre es una interpretación del traductor. Entonces, nada supera nunca al idioma hebreo, específicamente en esta espiritualidad. Hay muchos libros que se pueden leer y se puede adquirir mucho beneficio, yo no digo que no, pero estoy diciendo que en la Kabbalah es importante las letras hebreas. Si no se saben las letras hebreas, uno no puede meditar, por ejemplo. No tiene sentido, porque todo está basado en este idioma. Cuando se habla de Cábala Ma'asit y uno va a los textos, tiene que ir al idioma hebreo. A veces yo me he encontrado con traducciones que han hecho de ciertos libros de Cábala, por ejemplo, de ciertos libros antiguos, como puede ser Sefer Razdim o como puede ser Mafteh Shelomó, que les voy a mostrar de hecho hoy las versiones originales. Y sucede de que uno ve que es un disparate total cuando a veces se habla de nombres de Dios, lo traducen en español, entonces en vez de dejar las letras hebreas, lo traducen como W, X, V, no sé qué, y uno mira eso y dice, pero ¿qué es eso? ¿Qué nombre de Dios es ese? X, W. Y el problema es que a veces el traductor lo traduce, por ejemplo, si es el original, porque a veces pasan de una mano a otras y el que traduce luego ni sabe lo que está traduciendo, porque ya es una traducción, de otra y otra y otra, y cuando vienes a llegar al español, ni sabe el traductor qué fue lo que hizo, porque muchos no son ni siquiera traductores calificados. Entonces te encuentras con textos, por ejemplo, que si alguien lo tradujo del hebreo al inglés, tradujo las letras o buscó el equivalente más o menos en inglés de letras hebreas al idioma inglés. Pero luego viene alguien y traduce ese texto del inglés al español y traduce ya las letras que utilizó en el inglés, las mantiene en el español. Pero eso no funciona así, porque no es igual. Y luego se va creando confusión y se van creando traducciones de traducciones y es horrible. Entonces, cuando hablamos de nombres de Dios, cuando hablamos de los 72 nombres, eso tiene que estar en hebreo. Eso no puede estar en español, ni en inglés, ni en chino, ni en ningún otro idioma. Es la Shona Kodesh. Y así es como se van destruyendo y destruyendo materiales cabalísticos tan importantes. Y para meditar, les decía, hay cosas que, ok, vamos a leerlas, está bien, hay explicaciones. Pero cuando hablamos de nombres de Dios, cuando hablamos de nombres de ángeles, cuando hablamos de ciertas meditaciones de letras, tiene que estar en el idioma original. Porque después, como les digo, te encuentras materiales como esos que los han traducido al español y cuando ves nombres de Dios, X W Z, no sé qué cosa, que tú ni sabes qué nombre es ese. Entonces, eso, no vas a poder meditar. Y los que creen que meditan eso, lo que pierden el tiempo. Entonces, bueno, lo que quiero resaltar, o más que nada, es mostrar algunos de los materiales que he adquirido, toda una bolsa de libros. Baruch Hashem, que en estos 3 años he adquirido una biblioteca muy buena de libros cabalísticos y libros en general aquí en Israel, aparte de la biblioteca que tengo también, por supuesto, en los Estados Unidos. Casi que 10.000 libros debo tener aproximadamente ahora. Hay una colección muy buena de libros de cábala, de textos
muy valiosos porque los libros que les voy a mostrar hoy, algunos se han comenzado a traducir en el idioma, o se han empezado a publicar, perdón, por primera vez en siglos. Son materiales que estaban en manuscritos, materiales que difíciles de descifrar si no eres un experto. Eso es otra cosa porque ahora les voy a comentar algunos de estos textos. Lo primero que quiero mostrarles es esta obra. Miren este texto tan hermoso que ven acá. Este texto, Mafteh HaZahav, Kitzur Ma'asei HaSefer Mafteh Shelomo. Este es un kitzur, es una abreviación del famoso libro Mafteh Shelomo, las aperturas de Salomón, que en castellano lo llaman erróneamente, ahí están los problemas de la traducción, como clavículas de Salomón. No tiene nada que ver con clavículas. Mafteah en hebreo es apertura, es como patah, abrir, es como en árabe también, fatah en árabe. Y es la idea, por ejemplo, cuando alguien, igual en el sufismo, por ejemplo, cuando alguien tiene una, un nuevo conocimiento, se abre, ya lo dice, abrir el entendimiento a un conocimiento nuevo. Entonces, patahim, mafteah, son aperturas a un conocimiento, a una jojma, a una sabiduría. Y este texto, que bien lo tenemos, Baruch Hashem, gracias al trabajo que hace el rabino Yehuda Ohad Turgeman, que es uno de los rabinos de mi rabino, que ha publicado este Kitsur. Es una edición abreviada de este Mafteh Shelomo, pero este texto es específicamente trabajando para la Parnasá. Así pueden ver una llave ahí. Miren qué hermosa edición de este texto, que les decía, acaba de ser publicado por primera vez en esta edición. Porque, ojo, yo en esta librería que estuve me encontré varios ejemplares y grabé algunos vídeos que los van a ver y los voy a publicar en el canal. Y están los manuscritos de Master Shlomo, pero están escritos en un hebreo con un alfabeto diferente. Como saben, en el hebreo tenemos como 5 o 6 alfabetos, no es uno solo, hay como 5 o 6 alfabetos. Si usted no es experto en descifrar mucho de esos textos, no entiende nada. Y había varias ediciones del Mafteh Shelomo en ese alfabeto antiguo, muy difícil de comprender. Por muy rabino que sea, si usted no es experto en paleografía en hebreo, no puede descifrar esto. Entonces, esta es una obra magnífica que ha hecho el rabino Ohad Turgeman con pues todos estos manuscritos antiguos y que pues siempre en sus textos él mantiene los manuscritos antiguos, pero también te da hace la explicación en el Lashon HaKodesh, o sea, fácil, miren, ahí está en el hebreo, fácil de poder leer todas estas, qué significan todos estos símbolos, etcétera, en el, en un lenguaje actual. Entonces, esta es una edición Kitsur, abreviada del Mafteh Shlomo, les decía, específicamente dedicado a Mafteh HaZahav, a la Parnasá, dinero. Y es una edición limpia. ¿Qué significa limpia? Que ese libro original en hebreo lo tomaron luego todos esos ocultistas que vienen del mundo cristiano, que lo contaminaron completamente con una serie de enseñanzas que no venían de la tradición nuestra. Por eso es que ese libro en español tiene mala fama, porque los ocultistas que vienen del mundo cristiano en Europa tomaron este libro del hebreo, Mafteh Shelomo, y ¿qué hicieron? Le llenaron de cosas que no tienen que ver, con cosas de demonios, le empezaron a meter cosas del cristianismo, cruces y invocaciones a Jesús y a no sé quién y montones de cosas, y por eso este libro que mal lo traducen como Clavículas de Salomón, es un libro que tiene mala prensa, pero es por toda la corrupción de esos manuscritos que hicieron en Europa, ese tipo de personas que no tienen nada que ver con la tradición judía. Y este es un texto limpio que ha hecho el rabino Turgeman con su equipo de traductores del el Instituto de los Sabios aquí en Jerusalén, y por mucho tiempo esperando esta edición tan hermosa que acaba de salir recientemente publicada aquí en Jerusalén. Totalmente, les decía, el texto original en el hebreo, y es un texto específicamente para la parnasá, para la abundancia, para el dinero, etcétera. Ahí pueden ver una llave.
Bueno, ese es el primer libro. Hay otra edición de textos que adquirí, son estos volúmenes, dos volúmenes de las obras de Rabbi Abraham Abulafia, también publicada por el rabino Yehuda HaTurgeman, que les decía es uno de los rabinos de mi rabino, el Rav Shimshon, y el rabino Turgeman, pues, es el que lleva la delantera ahora mismo en Israel, publicando todos estos textos clásicos antiguos. Estas son obras de Rabbi Abraham Abulafia. Yo tengo la colección azul de Rabbi Abraham Abulafia, pero estos son textos realmente con explicaciones muy hermosos en su interior, em, realmente profundizando en temas avanzados de la Kabbalah, de las obras proféticas de Rabbi Abraham Abulafia. Así que también tenemos aquí, este es el famoso Hidá, Rabbi Yosef Haim David Azzulay, etcétera. Aquí hay textos realmente muy buenos. Aquí tengo el libro, hay dos libros acá, de Jajam Abulafia para desayashar la cábala profética. Y bueno, en estos dos volúmenes hay varios textos. Aquí Pardesa Sefer también. Textos que tienen que ver con la redención, etcétera. Bueno, esto lo pongo luego. Este es un librito súper también hermoso. Miren la encuadernación que tiene dentro varios libros. Tienes, tiene dentro de Rush Malbush, tiene el Sefer Yirat El, tiene dentro el Sefer Shimushei Torah, tiene dentro el Sefer Shimushei Tehilim. Son varias ediciones, son varios libros. Es un librito pequeño, pero muy práctico. Más que nada lo compré porque son textos de la Cábala antigua, como pueden ver. Y eh, un práctico. Al final trae también una edición del famoso Shimushei Tehilim, que es del famoso rabino Hai Gaon, que es básicamente la aplicación práctica de los salmos. Y trae una serie de consejos. Igual ya yo lo tenía, pero aquí tengo esta edición que me pareció muy linda en hebreo y que además trae consigo, miren cuántos libros, uno, dos, tres, cuatro. Ah, Patah Eliyahu Shalem también trae algo acá, cinco. Así que quise comprarlo esta edición con toda la aplicación práctica de los salmos y remedios espirituales que se pueden preparar con los salmos. Todo como siempre, todos estos materiales en su original, por supuesto, en el idioma hebreo. Es el idioma que se habla en Israel, por supuesto, todo está en hebreo. Entonces, la intención también de esto es que si Dios me ayuda y me da las fuerzas, yo quiero dentro de los próximos, ya sea años, comenzar a traducir muchos de estos libros al español. Y como pueden ver, no son libros muy amplios, muy grandes, pero son prácticos, son buenos. Específicamente quiero traducir este texto de Shimushei Tehilim, la aplicación de los salmos, y uno de estos textos que son cortos, pero que pueden ayudar a mucha gente, y los quiero traducir al castellano. Y otra vez mi intención es porque yo sé que puede haber ciertas traducciones por ahí, pero muchos de esos textos los han traducido personas que no vienen de la tradición judía y que creen que traducir o que un material como este es saber hebreo. No, no es saber hebreo. Tienes que estar iniciado en estos conocimientos, tienes que comprender el vocabulario, tienes que saber cómo llevar luego esos términos lo más cercano posible a otro idioma, con el sentido original. Tienes que conocer desde adentro la Kabbalah, no es traducir una lengua de otra, eso no sirve, esa traducción. Entonces, Baruch Hashem, Besrat Hashem, que Dios me ayude para que más adelante yo pueda comenzar una obra. Quiero traducir muchos de estos materiales, igual que las obras de Abulafia, también quiero traducir algunos libros al español, etcétera. Entonces, vienen proyectos, Dios mediante, para los próximos años, obras de la Cábala Masid antigua que quiero llevar al castellano. Y una de esas obras que yo quiero traducir también a futuro es este libro que adquirí. Es una edición del Sefer Razim. Y digo bien, Sefer Razim, el libro de los secretos. Raz en arameo es secreto, Razim, secretos. Esto es un texto que reveló em, el ángel Raziel, le reveló a Noé. Porque usted habrá escuchado hablar del famoso libro Raziel Amalach, que el ángel Raziel, el ángel de los secretos, reveló a Adán Rishon. Pero este texto se lo reveló a Noé y también contiene muchos secretos de las jerarquías de ángeles y también este Cábala Masít, este libro.
de protección y de muchos secretos. ¿Ven? No es muy grande. Yo tengo otra vez ediciones de este libro que lo quiero traducir también, pero como buen traductor uno tiene que buscar siempre muchas ediciones, ver el trabajo que han hecho otros eruditos y luego hacer un trabajo. Entonces, esta es una edición del Sefer Razim que también adquirí. Y por último, esta es una obra también del famoso cabalista Rafael Ben Yedidia. Este es el Sefer HaKabbalah Maasit Segulot Refuot Kameot Hashim Lifnei Hayahudot. Este es un texto de Kabbalah Maasit que tiene que ver con segulot, cosas de sanación, amuletos, etcétera. Y esto es, como pueden ver, material aquí de los Jamim de Jerusalén. Y bueno, son algunos de los libros que adquirí en el día de ayer. Todos estos libros, por supuesto, como son textos exclusivos, muchos de estos materiales, por ejemplo, este mismo, que justo se acaba de publicar en tanto tiempo, en que se ha limpiado de todo eso, cómo lo han contaminado gentes que vienen de otra tradición, como lamentablemente también están destruyendo a la Kabbalah, la gente que no viene del mundo judío y empieza a estudiar Kabbalah y han empezado a meterle a la Kabbalah cosas del cristianismo y de Jesús y de la Virgen y no sé quién, destruyendo todo lo que es Kabbalah. Así hicieron con muchos de estos libros. Entonces, ahora los rabanim de aquí de Jerusalén, de Israel, pues han comenzado a limpiar esos libros y a mantenerlos en su formato original, en el hebreo, de la manera correcta, y limpiarlo de todas esas cosas que no tienen nada que ver con la tradición nuestra. Entonces, bueno, aquí están algunos de los libros, les decía, que adquirí en el día de ayer. Estos materiales, como pueden ver acá, estos libros, muy caro todo esto. Esto ha costado bastante dinero, como pueden ver. Cada uno de estos libros cuesta mucho dinero. Cada uno de estos libros, por muy pequeñito que usted crea, no es el grosor lo que determina el valor del libro. Es el material en sí. Como por ejemplo estos textos que le decía, siglos, más de 500 años esperando una traducción como esta, que empiecen a publicar. Las obras de Rabbi Abraham Abulafia, por ejemplo, con estos comentarios. Y todo esto cuesta mucho dinero, todos estos materiales de adquirir, además de la edición y la calidad de estos textos. Llevarlos a la imprenta, la obra de grupos de eruditos día y noche, trabajando en traducir todos esos manuscritos antiguos y bueno, pues realmente lo vale el trabajo que han hecho esos hombres, esos traductores, y que ahora se tiene la oportunidad de ofrecerlos al público. Y Besrat Hashem, que Dios me dé la fuerza para que también a futuro yo pueda comenzar a traducir algunas de estas obras y Besrat Hashem, que sea para bendición de mucha gente que con sinceridad se acercan a aprender y adquirir la sabiduría, a conectarse con Akadosh Baruj Hu. Como siempre les digo, todos estos textos siempre llevan a la persona al temor de Dios, a la devoción de Akadosh Baruj Hu. Esto no es magia de hocus pocus, eso es tonterías. Esto es una sabiduría, esto es un conocimiento, esto es una ciencia. El conocimiento de los mundos espirituales, cómo funcionan las dimensiones, los olamot, qué son las jerarquías de lo que llamamos ángeles, que realmente son energías o poderes que existen, cómo uno interactúa con esos mundos, cómo entender el funcionamiento de Akadosh Baruj Hu, cómo ha estructurado todos esos mundos, que es la famosa, eso es lo que se dedica el estudio de la Merkabah. Entonces, ese es el entendimiento apropiado de estos textos, de la Cábala Maasí, de los textos, llevan a la persona al temor de Dios. No es magia como la gente. Por eso les digo, han tomado estos materiales y los han torcido, han cambiado el entendimiento original, el da'at, la intención real de estos materiales. Lo tomaron todos esos ocultistas que vienen de la tradición cristiana de Europa y lo mezclaron con todas esas cosas que ya les expliqué y torcieron todo esto. Porque en Europa lo que existía era eso, las brujerías y esas cosas, y empezaron a mezclar todo esto. La iglesia empezó a atacar también todos estos materiales porque no entendían estos materiales. Porque la gente que tomó estos libros del mundo judío, muchos no sabían hebreo tampoco y hicieron cosas horribles y muchos errores en los manuscritos. Pero la intención original de todo esto es el temor de Dios, la confianza en Akadosh Baruj Hu, comprender el secreto de los mundos espirituales.
es realmente llevar una vida de humildad, de devoción al servicio a Dios, del estudio, porque esto es para estudiar. No crean que todos estos libros que yo les presento, boom, los leo en 2 días. No, nadie puede comprender ni leer, porque no es leer. Hay que estudiar. Y mucho de estos vocabularios es dificilísimo, muchas cosas yo no entiendo. Necesito de mis maestros para entender estas cosas y otros rabinos de otros rabinos y así, porque esto hay que tener conocimientos especializados. Y les decía, Baruch Hashem, que poco a poco he ido construyendo una biblioteca personal muy importante de obras de Kabbalah y de todo tipo de temas del conocimiento, de la filosofía, de la antropología, de la historia, de la psicología y de tanto saber. Y poquito a poquito, con el paso del tiempo, es que uno va adquiriendo sabiduría y convirtiéndose en un sabio, como decimos en la tradición sefaradí, un jajam. Un jajam es un sabio, es como se le llama a los rabinos sefaradíes. Entonces es de a poco, pero todos estos materiales nos deben llevar a la conexión real con Akadosh Baruj Hu, a la humildad, a comprender que hay fuerzas que están más allá del control del ser humano, a comprender que hay fuerzas que mueven acontecimientos en la tierra, y todos estos materiales uno llega a estudiar, a comprender también con humildad, a saber cómo Akadosh Baruj Hu va moviendo cada una de las cosas en el mundo, todo para que se haga según su voluntad, como dice el gran cabalista Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Hasta aquí el video del día de hoy. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Bendiciones a todos desde Israel. Shalom y bendiciones.